Bueno, la vivienda a examen, eso es lo que vamos a intentar hacer y realizar en nuestro tiempo de opinión y de tertulia los siguientes minutos. Vamos a hablar de esos porcentajes donde buena parte de ustedes, castellanos y leoneses, cuando se disponen a encontrar vivienda, no llegan a encontrar esa vivienda que se adecúe a sus necesidades, y otra parte no puede pagarla. Así lo dice el último informe del portal inmobiliario Real Estate de Casactúa. Chus de Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por entrar en directo en Vamos a ver. Vamos a ver y analizar ese porcentaje de los españoles, pero si le parece también nos quedamos con esos porcentajes en Castilla y León de su informe sobre el coste de alquiler y de la hipoteca de vivienda en Castilla y León. Hay otros puntos que han sido desarrollados en este informe. A nosotros lo que nos importa, y para el total de encuestados en Castilla y León, las mejores opciones en inmuebles son los locales comerciales, los garajes, los trasteros, pero cuando se disponen a encontrar vivienda lo tienen realmente complicado. Esos porcentajes son extrapolables eso es lo que se arroja del estudio. Todos los años hacemos un estudio de demanda para saber un poco cuáles son los frenos que encuentran los españoles a la hora de comprar una vivienda o a la hora de alquilar una vivienda, a la hora de moverse, ¿vale? Porque al final, bueno, pues uno o se va de alquiler o se va de compra, se emancipa o no se emancipa dependiendo de la situación que tenga, y se cambia o no se cambia de casa. Pues aunque muchas necesidades, a veces tienen necesidades, pues porque tienen más hijos y necesitarían más espacio, bueno, pues a veces hay una limitación. Entonces hacemos un estudio todos los años para saber cuáles son esos problemas que encuentra la gente, ¿no? Bueno, pues lo que nos hemos dado cuenta es que este año se ha incrementado el precio tanto de la hipoteca como el precio del alquiler, y eso es uno de los principales frenos para los españoles a la hora de cambiar de casa. En Castilla y León, pues exactamente igual. En Castilla y León, al final, ha subido el coste del alquiler, ha subido el coste de la hipoteca, y bueno, pues es uno de los frenos más importantes a la hora de moverse. Claro. En definitiva, año que pasa, año que estamos viendo que, bueno, ni que digamos los jóvenes, ¿no?, pero en general la población española y de Castilla y León, por ende, lo tiene más complicado que el año anterior. Bueno, vamos a ver, fíjate, hay lecturas de todo, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa importante, y es que la crisis de los últimos 10 años ha dejado a las personas que se incorporaron al mercado laboral durante la crisis, pues han tenido una situación bastante más difícil de los que nos incorporábamos antes. Yo, mis primeros 10 años de trabajo, y muchos de los que me estarán escuchando estarán de acuerdo conmigo, pues tenías una forma de mejorar profesionalmente, de promoción profesional, de promoción salarial, que no se ha producido en los últimos 10 años. Entonces, eso sí que es verdad, que las capacidades que teníamos en un momento determinado, los que nos incorporábamos antes de la crisis al mercado laboral, la capacidad que tenías de moverte de casa, pues hasta cierto punto era bastante más importante. Y sí que es verdad que en estos últimos años también un efecto que vemos, aparte de lo que pueda estar pasando en el mercado de la vivienda en cuanto al alquiler, por ejemplo, que es verdad que se está incrementando el precio, bueno, es verdad que también esas personas que engrosan las filas más bajas, digamos, de los que se han incorporado, los últimos que se han incorporado al mercado laboral, es verdad que su presupuesto es más bajo, con lo cual también es verdad que les cuesta mucho más el acceder a la vivienda, ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Chus de Miguel, por haber abierto este tiempo de tertulia, especificando y matizando todos esos datos de este último informe que han hecho. Gracias. Gracias a vosotros. Feliz tarde. Aquí con nosotros el señor Jesús Gerbolé, mucha G, Jesús Gerbolé, economista, colaborador habitual. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Igualmente, ahora analizará el señor Gerbolés algunas cuestiones que se han dicho por nuestra invitada telefónicamente. Junto a él, Julio de Fuentes, gerente de la inmobiliaria Finval, que lleva ya muchos años trabajando en nuestra comunidad. Bienvenido. Gracias, Cristina. Y a este otro lado, Prudencio Prieto, que voy a decir, del presidente de la Unión de Consumidores de nuestra comunidad. Que no sepan, bienvenido. Gracias. Vas a leer la cartilla. Y junto a él, Marco Valdegrama, que no Valdegrana, Valdegrama, que es secretario
de la patronal de los inmobiliarios en Castilla y León. De la patronal de los servicios de inmobiliarias en nuestra comunidad. Bienvenido también. Y vamos a hacer un primer turno, si les parece, ese análisis de este informe que ustedes ya se han visto previamente, y quiero saber la opinión que les merece ese porcentaje, no sé si les parece real, no real, que se adapta o no se adapta a la realidad que estamos viviendo en Castilla y León. Bueno, yo creo que sí que se adapta el porcentaje a la realidad que estamos viviendo en Castilla y León. Actualmente hay muchas viviendas que realmente tampoco se pueden vender porque es difícil para la gente poder acceder a las viviendas. Lo cierto es que... Por lo que decía la señora de Miguel, es decir, porque estas generaciones que se están incorporando... Es que las nuevas generaciones se incorporan con menos capacidad... Después de la crisis, estamos entendiendo. Claro, con menos capacidad... Con mucha menos capacidad de poder gastar dinero y poder dedicar algo para su propio sustento y poder pagar una hipoteca. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Y ella también hablaba que eso se juntaba al incremento de la hipoteca. Y ahí ya me gustaría... Vamos a ver, las hipotecas no se han incrementado. No, ese punto no... No, porque vamos, no está de acuerdo. No se incrementa. Lo que se han incrementado... Son más caras, quiero decir. Lo que se incrementa, el mayor coste de hipotecas es lo que antes la gente pagaba por otro lado. Quiere decir que el coste como tal, en mi opinión... Pues eso es lo que quiero que... El coste, en mi opinión, de la hipoteca, pues no ha subido, pero si estamos teniendo... el Banco Central Europeo está dejando... Está tirando el dinero. Dinero gratis. Gratis. Gratis a los bancos. Los bancos, hombre, lo que tienen que hacer es cubrir sus costes de explotación y procurar no dar créditos más allá del propio valor de la vivienda y sobre todo dárselo a personas solventes. Sin ton ni son, ¿no, señor Germán? A personas solventes, pero también lo que sí que hay que tener en cuenta que desde que hubo esta revolución en el tribunal que dicen no, los que tienen que pagar son los bancos. Pues en las hipotecas todos los costes... Acaba de entrar en vigor la nueva ley hipotecaria. Pero realmente el banco al final tiene que repercutir a los clientes todos esos costes. De eso hablamos hace poco. Mira, el señor Prudencio Prieto dice que no con la cabeza. No tiene por qué. No tiene por qué. Bueno, hombre, claro, no tiene por qué, por la sencilla razón de que los márgenes comerciales con los que trabaja el banco ya les gustaría a ustedes trabajar con los mismos. ¿Qué es lo que hace la nueva ley de hipoteca? Es precisamente, la hipoteca tienen que pagarla, claro está, pero todo lo que encarece la hipoteca por la burocracia, entre otros motivos, desaparece y quien lo paga es el banco. Yo decía hace muy pocas fechas aquí mismo que estaba encantadísimo con la figura del notario en el ejercicio de la firma de la hipoteca. Ah, claro. Encantadísimo, porque va a dejar de ser un actor pasivo sencillamente, donde firme usted y adiós muy buenas, a ser un asesor técnico, que es lo que hace falta para comprar una vivienda. No es posible comprar una vivienda si vas a invertir más del 45% de tus ingresos personales, porque entonces ya ahí estás le has pillado. dado. Por eso no se compra. No se puede comprar una vivienda sin Ahí previamente le has dado. haber visto el mercado económico que tiene la misma en su entorno. No se debe comprar una vivienda si eres una pareja que tienes niños o vas a tenerlos, sin mirar a qué distancia tienes un colegio, un instituto, una parada de autobús, un supermercado. Hay pequeños detalles que hay que hacer un estudio de lo que ustedes llaman estudio de mercado, que yo lo llamo estudio de sensibilidad y de sentido común. Y no se puede y ni se debe comprar una vivienda con el asesoramiento de aquello que en aquellos tiempos fabulosísimos de que todo el mundo compraba, hipotecándose a 40 años. Pues es una locura. Ya no te hipotecas tú, hipotecas todo lo que viene detrás. Y no se puede comprar una vivienda donde decía la publicidad, compre usted en 10 minutos y pague en 40 años. Pues te obliga a decir un pecado. Te obliga a decir un pecado. Pero primero te vamos a contratar como asesor inmobiliario para nuestras empresas. Vale, no lo hablamos, no hay problema. Es que, aparte de lo que estaba comentando Chus y aparte de lo que estáis comentando vosotros, hay un factor muy importante dentro de la comunidad de Castilla y León y es la edad media de las personas que aquí vivimos. También. Porque cuando hablamos de la España vacía no estamos hablando de
de Urueña o de Villar de Frades o de Villalba de los Alcores, que también. Pero es que Valladolid pierde población. ¿Y pierde población por qué? Porque nuestros jóvenes no encuentran dónde emplearse dentro de nuestra región y segundo, porque se marchan. Y si se marchan, los pocos jovenzuelos que podrían bajar la edad media de la población, resulta que no la bajan, sube. Entonces, si los jóvenes no pueden comprar, porque es verdad que tienen menos ingresos. Si los que pueden comprar se marchan, porque sus expectativas laborales están en otro sitio. Y si a eso le añadimos lo que tú estabas diciendo, que un señor que tiene 50 años no puede endeudarse a 40, porque el banco no le va a dar una hipoteca, pues tenemos muchos factores para que... ¿Quién puede comprar? Porque claro, los porcentajes... ¿Quién puede comprar? ¿Quién puede comprar? De un 100% parece que tan solo un 12, 15% Claro. podría decir, esta es la casa que quiero y la puedo pagar. Ejemplo práctico. Si yo voy a comprar una casa de 100.000 euros... ¿Qué es el precio medio? Eso también os lo quería preguntar. No, no es el 100, precio medio. 150, ¿cuánto sería el precio medio de una casa? en 150, Castilla y León? quizás más Yo creo que... más 150. 150. Más que 100. Entonces, si yo iba a comprar una Ahora casa hablaremos de alquiler, ahora hablaremos. de 100.000 euros, tengo que tener en el bolsillo 120.000. Porque tengo que pagar la casa, tengo que pagar los bancos que son amigos de Prudencio y además tengo que pagar al notario, tengo que pagar al registrador, al gestor, luego tengo que tener más dinero de lo que cuesta. Ahora ya no lo pagamos. Claro, Ni la gestoría, No, lo ni- pagamos igual. Lo pagamos igual. O sea, también piensas como el señor Gerbolés que Sí, lo vamos esto a se pagar paga igual. Se paga exactamente igual. De una forma u otra, pero el coste está ahí Jesús repercutido. está convencido. vamos. No, no, sí, yo estoy de acuerdo que cuando se compra una vivienda que dice 100.000 euros, dice, ya pues tienes que tener para el impuesto de transmisiones patrimoniales, tampoco se paga ya. registro notario. No, vamos a ver. Que ya no se paga son- nada de esto. Sí, sí. Mínimo- En esto hay un error, ¿eh? En esto hay un error. Solamente el tasador. El impuesto Paga de el cliente. Lo único que se transmisiones... paga, sí, El pero- tasador. Pero todo lo que estáis El diciendo impuesto de transmisiones es se del año paga. pasado. El Se paga, sí se paga. Pero no se paga el del crédito que me concede el banco. Pero tengo que pagar el de la vivienda que me estoy comprando. Luego no pago el que antes pagaba el banco, pero tengo que seguir pagando el impuesto de transmisiones por el mero hecho de que alguien me transmite una propiedad. Ojo, ¿eh? Julio, ojo con eso. Ahora volvemos. Está ahí. claro. Bueno, yo creo que como en todos los debates y en todas las estadísticas, todos tenemos nuestro punto de razón. Por continuar un poquito con lo que decía Prudencio, esa garantía que te da el notario, que por otro lado yo creo que siempre estaba ahí, aunque es cierto que era una figura más representativa que otra cosa, me planteo yo si el notario está tan a gusto como tú estás con él. Quiero decir, porque al final el notario tiene que analizar la capacidad Y todo mental del gratuito, comprador. Y todo gratuito, efectivamente. Pero estaba encantada, ¿eh? La notaria se lo que paga el banco, trajimos se lo estaba paga el encantada de poder... Ella era una funcionaria pública, dijo, y que estaban encantados con cumplir con Bueno. ese... Bueno, bien. Esa- Sí, lo que encomienda. pasa que antes era aquí te cojo, aquí te mato, llegar a la notaría, el notario con una velocidad de vértigo lee la escritura, la gente no se entera, porque Yo- es imposible claro. enterarse Jesús, de y lo otra que cosa más dice. importante, y además estaba el banco presente. Es Claro. que aquí te informa solo el notario. Y era el banco el que elegía El que te incluso el elegía. notario, con lo cual pues el cliente era una persona indefensa. Los notarios, yo digo ahora, pues con antelación, antes de que esté el banco presente, le cuentan lo que realmente van a hacer, el negocio jurídico que van a hacer. Y con calma la gente se puede enterar más fácilmente. Lo cierto es que cuando uno va a tomar una hipoteca o a comprar una casa, pues ya saben lo que van a hacer. Pero lo de las prisas siempre son malos consejeros. Conviene... Y lo de la letra pequeña ni te cuento. No, la letra pequeña. Bueno, es que la letra pequeña cuando alguien va a comprar su vivienda y está en el notario, aunque el notario se lo explique 10 días antes. ¿Quién tiene narices para decir, pues esto no lo entiendo? No, pero nos vamos? no solamente eso. Estás ilusionado porque te has comprado tu vivienda, ¿no? Entonces, el notario está leyéndote allí, la hipoteca es tal con tanto interés, lo tienes que pagar en tanto... Y entonces, los pobrecitos que están allí comprando, bueno, pobrecitos o no, pero la mayoría de los casos están pensando, y el salón tiene que ir el sofá en color azul y las ventanas... Y entonces, por mucho que se lo expliquen, estoy seguro que le preguntamos a todos los que salen de la notaría, ¿qué te han leído? Y dirá, pues oiga, no tengo ni la menor idea.
Pero ya no es la casuística de lo que diga el notario, lo que diga el banco en ese momento. Yo, por ejemplo, hablando de bancos, yo he hecho en falta el banco público para la vivienda, ¿eh? No sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo. Yo he hecho en ¿Pero falta... ese daría más hipotecas, el público? Había más posibilidades porque el dinero salía de la propia banca hacia el grosso. Pero A muy pocos Xavi, metros... era igual, hombre, lo mismo que cuando había No, el da banco igual, hipotecario. No, da igual. A pocos metros de aquí tenemos un ejemplo bochornoso. A pocos metros de aquí habrá por lo menos 300, 400 viviendas construidas Bueno, y a pocos metros de aquí, el que esté en Ávila estará perdido. y el Prudencio, 95%, céntrate. el 95% de toda esa construcción hasta la zona comercial está semicerrada. Usted ahora pasa por allí, verá 2, 3 coches aparcados y es una ciudad dormitorio si es que está habitable. Sí. Eso hay que transformarlo, hay que darle vida, hay que venderlo, hay que ponerlo en el mercado. Mire usted, datos de esta misma mañana del Pleno del Consejo Económico y Social. Compraventa de vivienda en el 2018 un 9,4% ha subido de total de las operaciones con diferencia de ejercicio del 17. ¿Cuánto ha subido? El 9,4%. La formalización del 4,8% de hipotecas a mayores del 17. El precio anual del metro cuadrado en libre a 1.046 euros. El precio anual metro cuadrado en vivienda protegida a 993. Y tenemos que Ávila, de las 9 provincias, es la más barata en la compraventa de vivienda. Yo me pregunto ahora, como bien tú decías, si yo tengo mi desarrollo profesional en esta ciudad, llámese Ávila, llámese Segovia, ¿por qué tengo que pagar yo el 20, el 30% incluso de diferencia entre ciudad y ciudad, estando en la misma comunidad? Pues hay un valor que no hemos hablado de ello, que es el ingreso, el poder adquisitivo del individuo. Y a medida que tú ganas más, pagas más. Y a medida que tú ganas menos, no tienes acceso, porque tampoco te Pero dan es que oportunidad. fabricar también un metro cuadrado de vivienda en una ciudad cuesta más por el coste de la mano de obra, obviamente. Vamos a ver, en Madrid es muy caro fabricar, en Barcelona es más caro fabricar. Y en Euskadi. Más que en Valladolid, desde luego. ¿Por qué? Pues porque la gente de los oficios allí cobran más que aquí en Valladolid. En Valladolid digo, perdón, en Castilla y León. Pero en cualquier caso, el libre mercado ha de ser quien ponga los Sí, precios. pero de todas formas- Pero tengo que decir que en Castilla y León, sea Ávila o sea Valladolid, y Julio podrá corroborarlo, no tenemos precios exagerados. El precio del metro cuadrado del lujo en Valladolid, pongo por caso, Bueno, me encanta Prudencio porque ya es es como los más debates barato. Electorales. Viene con... Claro. Me pero si encanta. es precisamente claro. lo que estaba diciendo. Explícanos esa gráfica, Sí, explica por esto, por favor. No, sí es fácil explicar. se vea, que se vea. La Mejor la pones la diferencia que que hay la- a nivel que la nacional muestre. con la diferencia que tenemos en Castilla y León. Nosotros somos los de abajo, 5 entiendo. puntos. como Nosotros casi somos siempre. la línea azul. 5 puntos por debajo de la media nacional. Claro. Pero puede ser muy lógico. De precios de la vivienda. Pero es muy lógico porque el precio del solar, Claro. el coste de fabricarlo. Pues entonces tendría que ser más fácil Bueno, adquirir viviendas. pero y la no lo demanda está también, haciendo. ¿no? No, vamos a ver. Y no La lo está demanda es haciendo. prioridad. Pero la demanda también, ¿no? Si es más baja. En Castilla y León Claro. es bastante más barato que en Madrid. Pero por eso mismo tendría que haber más castellanos y leoneses que pudieran adquirir Sí, una pero vivienda. es que- y no lo está haciendo. es Son que- los mismos porcentajes que en el resto. Pero es ¿Por que qué? ocurre lo siguiente, Madrid es el agujero negro que se chupa a toda la gente que hay en Valladolid que acaban las carreras. Y son allí los que van a encontrar trabajo. Y en ciudades de Castilla y León, pues no hay mucho movimiento de fábricas, no hay mucho movimiento industrial, no hay mucho dinero. El dinero pues está más en Madrid. Te pregunto sobre lo que estás, Y después al de esa hilo de lo que pregunta estás me voy a la diciendo. encuesta, de los y ciudadanos. cómo fomentamos que en Castilla y León el tejido industrial y empresarial sea Si más es que grande. yo diría una cosa, que el gran problema que yo veo es que surgen pocos empresarios en Castilla. Bueno, yo te voy a decir Es una opinión que soy miembro, muy personal. que soy miembro de la Confederación de Empresarios, porque soy el representante de la patronal más que nada, y estamos hartos de pedir medidas para que la industria en Castilla y León crezca. Es más, recuerdo una conversación con cierto consejero de la Comunidad de Castilla y León en la que le proponíamos vender los suelos industriales que hay vacíos en esta comunidad, que son muchos, Que hay- muchísimos, es una- pero no con el ánimo de lucrarnos, de decir hemos vendido un suelo y hemos ganado dinero. No, con el ánimo incluso
de malvenderlos para que la industria se asentase en Castilla y León y poder generar tejido que hiciese, que subiese por supuesto las ventas inmobiliarias, Claro, que es lo que pero tenemos los subiría todo, inmobiliarios, pero subiría pero también todo. el de la fruta y el de las gominolas. ¿Y sabes lo que nos contestaron? ¿Qué? Que la Junta de Castilla y León tenía suficiente para pagar a sus funcionarios, que no podía malvender el suelo. Eso es una sandez del consejero que no sé si estará ya también en otros sitios. Pero te das cuenta Pero de la mentalidad. Es una auténtica sandez, porque los polígonos industriales les tenemos aquí bastante vacíos, que se podían hasta regalar el terreno Bueno, e incluso... estamos dando soluciones a gran escala y está muy bien ponerlas sobre la Esta es mesa. muy sencilla, ¿eh? Pero, La verdad que es muy sí, sencilla, ¿eh? Pero vamos a ver. dejadme ir a la calle, por favor, porque tenemos encuestas sobre los ciudadanos de Castilla y León y nos importa mucho escucharlo, nos interesa. Y después, Julio, por favor, que estás hablando poco, no te amedrentes. Vamos a la calle, vamos a la calle. Obviamente. Dicen que los jóvenes prefieren vivir con sus padres, pero yo creo que es que no tienen posibilidades. De todas formas, no sé, mira, acabo de llegar de Nápoles, el año pasado estuve de Erasmus, pagaba 350 euros por una habitación. Eso no es normal. Claro, es mercado, oferta, demanda. Si la gente lo exige, los precios suben, pero es que hay que poner ciertos límites porque el mercado no puede hacer que la gente se independice a los 30 años, que no pueda formar una familia, que esté dependiendo de los padres hasta que los padres ya estén viviendo de la pensión. No creo que sea una situación justa. Está caro. Es un precio caro tanto el alquiler como la compra. Sí que es verdad que de cierta parte hasta ahora ha subido bastante lo que es alquiler, sobre todo. Yo ahora mismo estoy de alquiler. Me gustaría comprar, pero está complicado. Realmente hay que destinar mucha parte del salario para poder hacer frente a una hipoteca. Es mucho más que lo que gastaban nuestros padres en su día. O sea, el tanto por ciento que dedicamos de salario es bastante importante. Habría que controlarlo porque empiezan a subir otra vez y está siendo difícil ya. Otra vez nos ponemos en la misma situación que antes. Otra vez a subir los precios, otra vez a ver qué va a pasar con esto. La vivienda es algo que está garantizado por la Constitución, aunque luego no se garantiza realmente. Con el agua al cuello. Creo que se están volviendo a disparar y supone un riesgo porque esto ya nos llevó a la crisis. Y deberíamos ser todos más conscientes. Y también cada uno ser consciente de las posibilidades que tiene, sobre todo a la hora de comprar una vivienda. Es imposible que si ganas 1.000 euros te compres una vivienda de 400.000. Pues así de claro, el ánimo está bajo, no tienen demasiada esperanza en que la cuestión cambie, pero sí que me gustaría, Julio, hablar también del alquiler. Lo hemos dejado ahí de lado, nos hemos centrado en la compra, por supuesto es importantísimo, y además los españoles, no los castellanos-leoneses, somos muy de comprar, más que ningún otro lugar de Europa, pero el alquiler es muy importante y cada vez está más caro. Yo no sé si habría que intentar... Bueno, yo parto de la base normatizar o no del libre mercado y que por lo tanto los precios los regule el propio mercado. Parto de esa base porque es mi... no. Correcto. O sea, al final hay una cosa clara, si los precios suben es porque alguien los paga. Y si siguen subiendo es porque hay mucha gente que los sigue pagando. Porque estos años atrás, que hemos tenido una crisis exagerada, los precios han caído al 50%, por lo menos de las ventas, al 50%, lo que quiere decir que el mercado regula claramente el precio, tanto en venta como en alquiler. ¿Qué ha pasado con el alquiler? Pues que cuando no puedo comprar, y puedo comprar, y no puedo comprar no solo porque el precio sea alto o bajo, sino porque no tengo financiación. El 90% de la gente o el 95% de la gente ¿Os estáis que compra encontrando tiene... un matiz entre los profesionales de las inmobiliarias? ¿Os estáis encontrando con que los bancos no dan? Sí, sí. ¿Sí? Claramente. Bueno, ¿Sí? digamos que llegamos a un fin de ciclo que ha sido cuando ellos han querido, porque ellos han eliminado su estocaje, pero hemos estado 4 o 5 años diciendo solo tiene financiación el que el banco dice y solo para su producto. Con lo cual, las inmobiliarias hemos estado completamente ajenas a toda esta situación. O sea, que ha habido una crisis del negocio inmobiliario tremendo, según... Pues desde el año 2007 hasta el año 2015 o 2014. Hay que tener en cuenta que con la crisis ha desaparecido el 80% del sector. Es que no estamos hablando de que han cerrado 2 personas la puerta. O sea, los supervivientes somos muy pocos. El 80% del sector y de los que trabajaban para el sector. Claro. Ya ha desaparecido mucha gente de los oficios. Claro. Que ese es el problema. Ese es un también. problemón. Es un problema. Ese es un problemón. Es un problemón porque no encuentras carabisteros, electricistas, pintores. Es gente que se ha tenido que dedicar a otros menesteres porque la construcción
estaba cerrada. Es más, claro, que si nos llevaba damos, traste con si nos muchas damos un profesiones. paseo por la obra nueva de la región, veremos quién está trabajando allí. Son gente que ya tienen una cierta mayores, edad gente o mayor, que están sí. a punto de jubilarse. Sí, sí. Si me permites, Sí, volviendo a lo del concluir. alquiler, que yo creo que ahí Eso es. Entonces, vamos a intentar también dar buenos consejos sobre Por el supuesto. alquiler y cómo veis vosotros a corto plazo la correcto. situación. Bueno, como se ha producido, a través de lo que estábamos comentando de la crisis inmobiliaria, el acceso a la vivienda se limitó muchísimo, con lo cual hubo mucha gente que no le quedó más remedio que alquilar. En el año 2008 además empezaron las ayudas al alquiler, tanto ayudas estatales como ayudas autonómicas que completaban las estatales, con lo cual hubo mucha gente que evidentemente tenía la necesidad de vivienda y cambió el chip, cambió la mentalidad, una mentalidad conservadora que hemos tenido en España y en Castilla y León, por supuesto, de comprar, paso a no puedo comprar, alquilo. ¿Vale? Eso es lo que propicia, lógicamente, junto con las subvenciones, la subida de precios. Hubo una primera subida de precios en el año 2008 aproximadamente, insisto, con estas subvenciones, el plan me parece que era hasta el 11 o el 12, ¿vale? Luego se han acabado las subvenciones y el propio mercado lo ha regulado efectivamente al alza. En el primer semestre del año pasado, del año 2018, digamos que alcanzamos el punto máximo. Y ahora nos hemos dejado llevar. Desde mi punto de vista, este último año no ha habido subida. Es más, incluso ha podido haber hasta un pequeño ajuste, por lo menos en la ciudad de Valladolid, en lo que yo puedo más o menos controlar. Pero, ¿de qué hablamos? Porque esto al final todo es dinero. ¿De qué hablamos? ¿Cuánto es el precio medio del alquiler Igual que en hablábamos Valladolid? antes de hipotecas, ¿cuál es el precio? Hablo de Valladolid, Castilla y León, pues se dará la mano. Sí, el precio medio se puede situar en el entorno de 500 euros. ¿Vale? Subir un 10%, que no es fácil, son 50 euros al mes. Yo te pregunto, ¿tú puedes o no puedes comprar o adquirir una vivienda en alquiler por 50 euros de diferencia? Claro. Eso es lo que hay, ¿eh? Sí. Esa es la realidad. Además, Hay algunas consideraciones. Además si se me da una permites. paradoja, sí, un segundito, es un matiz, se da una paradoja dentro del mundo del alquiler en Castilla y León, y es que los precios del alquiler en el centro de las ciudades no tienen mucha diferencia Totalmente de acuerdo. con el precio de los extrarradios, con lo cual prácticamente puedes alquilar casi por el mismo precio en un sitio o en otro. O sea, esto es algo paradójico. Pues no se entiende mucho, yo no lo entiendo. Con el problema consiguiente de que los que alquilan en el extrarradio tienen un gasto adicional de transporte. De transporte del marido, de la mujer, el lío de llevar a los niños a los colegios, Bueno, con lo que cual, encarece si esa también. es la situación, ¿hacia dónde caminamos? Eso es lo que... Porque Bueno, el problema yo creo que lo espectadores... apuntó Prudencio al principio, ¿no? Que tiene que ver con el salario. O sea, una persona tiene que comprar una casa o alquilar una casa en base a lo que gana. Problema, Castilla y León probablemente sea de las comunidades autónomas con el salario más bajo. Si te vas a Madrid y creo que el salario mínimo está en torno a los 3.000 euros y vienes a Valladolid y creo que está en 1.100, en Castilla y León estará en 1.000, pues alquilar una casa de 500 euros es un problemón. Cuando porque me hay que decís vivir que con es el 500. precio medio, que es que me estáis hablando del precio medio. ¿Y cómo se hace? Lo que Las ocurre cuentas, señor economista, ¿cómo se hacen esas cuentas? Pues es que una de dos. Ahora pregunto, o se hace en plan pareja. Correcto. O no hay otra. Ahí le has dado. No hay otra. Es que no hay otra Si posibilidad. quiere ahora. irse de alquiler y emanciparse, busque pareja. Pues no, Si es no que llega es- el momento en que la gente no se emancipan porque dicen... O buscas "Yo pareja o te estoy quedas con tu en padre". casa Claro. en casa de papá y mamá, Claro. con el sueldo que tengo, apenas entrego nada en casa, todo para mí, para el sábado, para juergas, Ahí está. pues claro, no hay forma ni de que aumente la población, ni de claro, ni es que de esto que es un- se alquilen viviendas, ni nada de eso. Eso Y sí que todos es me un están problema. diciendo así. El señor Gerbolés tiene toda la razón. Ahí. Prudencio, por favor, que nos vamos en a el ir. caso de alquiler, el 6,7, o sea, estamos Enséñalo, por Siete- favor, ya que lo has traído y lo has fotocopiado tan bonito. Enséñalo, pero puntos por explícalo. debajo. Claro. Por debajo claro. de la media nacional, Estamos 2 del puntos, medio casi para 3. abajo, claro. Pero de la mitad para abajo. Aquí La sí. mitad De para la abajo, mitad para claro. abajo. Pero yo quería volver un poco a lo que decía Julio. Si dejamos otra vez que el mercado regule el propio mercado, mal vamos. Tiene que haber un control. Claro, Y cuando eso es lo que ustedes yo dejen de, preguntaba, cuando eso es ustedes lo que dejen yo de leer solamente a Adam Smith, entonces empezaremos a hablar. Porque es que no puede Eso lo ser... estudiaba yo en economía. Prudencio, es que la alternativa es Carlos Marx. Ahí entramos en Hay otras más cosas. alternativas sin tener que ir a los extremos. Pero vamos a ver, si en estos momentos
el individuo que necesita una vivienda no puede porque no tiene el poder suficiente adquisitivo para adquirirla. Si en estos momentos para el alquiler poco malo y lejano tampoco es interesante, Claro. ¿por qué ¿Qué hacemos? un polígono como Burgos, por ejemplo, está saturado de empresas y en Valladolid los tenemos medio vacíos o en la mitad Por de la Castilla y León? cercanía con La el cercanía, País Vasco. solamente Bueno, la cercanía. no solo Y de además, eso, ¿eh? y además Ay, tiene- no. son dos cosas. No solamente eso. Sí, hombre, por la cercanía con el País Vasco y porque además tienen otro tipo de industria, de otra dimensión Pero que no- la que puede no hemos haber en sabido, Valladolid no hemos y podido- Palencia. No hemos Me captado... parece mal, sin llegar a perderte el cariño, que digas que Burgos depende del País Vasco, porque no es cierto. Burgos ha sido capaz de generar, lo digo de primera mano, una industria propia y autónoma con una implantación internacional que ya quisieran Ole por otras Burgos, muchas empresas. Ole Cosa que por no hemos Burgos, dicho aquí. efectivamente. De acuerdo, entonces, Cosa que no de hecho, hemos hecho aquí. Burgos, Sí. hoy en día, ellos dicen que son la cabeza de Castilla y es verdad que es la cabeza económica de Claro, Castilla. claro. Sí. De hecho, se nota ¿y también ahí en se el precio compran de la más vivienda. casas y se Se alquilan? compran y se alquilan más casas y el ¿Y hay precio... mayor poder adquisitivo? Hay mayor poder adquisitivo y el precio es más elevado. Y el precio Mucho más además elevado, es ¿eh? más Estoy elevado. Que en el estoy resto de la acuerdo región. contigo. Bueno, entonces Es un, vamos a quedar es un con la ejemplo lo de solución. Burgos, Claro. es un ejemplo Sí, de sí, Burgos, no, pero está podríamos bien. haber sacado bastantes No, no, más es que hay ejemplos. muchos temas que se Y lo de pueden la hablar cercanía sobre con el País Vasco, la oferta que llegaba del Claro, País pero Vasco los a que no estamos Valladolid en Burgos, fue Prudencio. enorme, pero sin embargo se le dio la espalda. O bien porque se le pedía más de lo que se podían dar o querían dar, o bien por otros motivos de celos incluso de carácter sí. profesional. Pero bueno, ahí está Ahora yo y cada pregunto uno porque nos vamos a saque ir. sus Me cuentas. quedo con la solución del señor Gerbolés, buscar pareja o quedarse con la familia, digo, para poder... Bueno, ¿cómo- No, qué hay se te que ser- ocurre? hay que No, ser un no, poco es que más. me lo estabais diciendo como tenemos solución. Perdona, tenemos o que generar pareja tejido o industrial. compañeros de piso. O compañeros de piso. En Londres hay personas ¿En la City? españolas en la City que se tienen que juntar 5 o 6 personas para poder vivir allí si no se quiere ir muy fuera Y de... hay alguna página web en Oye, España fíjate. a nivel nacional que oferta habitaciones para compartir. Oye, fijaros lo que me están apuntando, Pues que sí. Julio negaba y con esto lamentablemente me voy a tener que ir, lo dejamos ahí porque se podría estar hablando mucho más y además es muy interesante el punto en el que nos encontramos. Pero ciudades como Nueva York o Berlín, en la tesitura que apuntaba el señor Prudencio Prieto, en los 5, o sea, cuando contratas o subes un alquiler, un contrato de alquiler, te prohíben subirlo en los 5 años posteriores. Algo habrá que hacer para que esos jóvenes o esas personas que quieren, lógicamente, independizarse sin llegar a una madurez tan absoluta, puedan hacerlo Pues, de yo alguna estoy- manera. yo estoy de acuerdo Habrá que Con las ideas tan normatizar. brillantes que estamos soltando en estos momentos de aquí, terminamos, como en los años 50, a vivir en habitación con derecho a cocinar. Así, Eso sí que es una así, locura. muchos Eso es una locura. padres y abuelos que Una nos locura. están viendo. Es que es la tendencia. claro, Es que algo habrá tristemente es la hacer. tendencia. Pues menudo Algo país habrá estamos que hacer. construyendo, Me amigos. dicen Tristemente, algunos menudo país compañeros, construimos. nos negamos a lo del derecho a cocinar, hay que cambiarlo de alguna No, forma. hay que fomentar el tejido industrial en Castilla y León. Ya está. Gracias. Sí, Un verdadero claro, placer eso es haberles tenido. Lo único que se puede hacer es La realidad es la fomentar que el tejido vivimos, industrial. nos vamos. Así de claro. Pero bueno, lo hemos sometido a debate, que también está muy bien, a opinar, a comentar. Ellos son expertos, desde luego, y ustedes quédense con las conclusiones que quieran, pero seguiremos abundando en ello y si podemos llegar a solucionar algo es nuestro objetivo. Gracias, señor Prieto, gracias, señor Valdegrama, gracias, señor Fuentes y gracias, señor Gerbolés. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, nuestros veteranos haciendo ejercicio con una sorpresa. Bueno, van ustedes a sorprenderse.